Bueno, aquí un nuevo vídeo charlando y reflexionando. Bueno, yo ya no hace falta que me presente, pero aquí a mi compañero tampoco hace mucho que Sí, le presente. ya creo que los que estéis los pocos que estéis por el canal, ya supongo que me conoceréis. Soy Pablo y ahora Omar me ha llamado también para hacer una charla, y como siempre encantado. Y si quieres tú presentar un poco de lo que vamos a hablar hoy, que mira, son ideas que nos salen entre los dos y creemos que son interesantes y que puede algo que aportemos, yo creo que algo os podéis quedar. Sí. ¿Quieres presentar el tema? Sí. Bueno, antes que presentar, como estamos en una zona de paso, o sea, no sé si va a pasar mucha gente, más o menos muy poca gente pasa, pero bueno, espero que no moleste tampoco que pase mucha gente. Está más o menos la cámara, más o menos, veis a una distancia más o menos corta, pero bueno, es el mejor spot que hemos encontrado. Bueno, sí, introduzco el tema. El tema que quería hablar hoy y charlar y tal, era sobre los trabajos y la situación laboral y cómo afrontar ciertos trabajos que, como lo comenté en vídeos anteriores, no todos partimos o no todos empezamos desde un trabajo ideal o de gran magnitud o que un reconocimiento económico alto directamente. Siempre justamente la gente como nosotros, estudiantes o que no tenemos formación, o sea, estamos en ello, pero no hemos acabado la carrera ya, pues siempre como nos encaja al final el mundo laboral en trabajos, se le puede decir, no mediocres, pero que no requiere un estudio básico. Sí, pero sí, ahora, si quieres, Sí, cuenta tu experiencia laboral. sí, mi corta experiencia laboral, mi poca experiencia laboral, porque, bueno, ya lo hemos comentado en otros vídeos, los dos somos estudiantes y ahora estamos un poco más focalizados en los estudios, pero sí que, sí, hablamos creo que por los dos, tenemos algún trabajo así de vez en cuando o más, no sé si tú el tuyo es más a día, más, bueno, ya lo comentarás, pero mi situación, yo lo comento ahora, me gusta el deporte del golf, es un deporte que no es muy usual, pero mira, hace unos años yo empecé a jugar de pequeño y ahora hace unos años lo volví a retomar y me gusta. Y entonces, donde veraneo, pues encontré un sitio, es un campo de golf, en el que pues me lancé les pregunté si podía trabajar con ellos y me dijeron que sí. Y estuve este verano pues trabajando allá en labores, en principio entré como labores en un campo de golf hay muchas tareas y una de ellas es que la querían implementar en este campo, era el controlar el juego en el campo y se necesita una figura que vigile a los jugadores y eso fue mi trabajo. Entonces, la verdad que sí fue un trabajo y principalmente me contrataron para eso, un contrato así temporal, pero al final acabé ayudando en labores, pues atender en el bar o a recoger sillas, mesas, muchas funciones. Y como decías, son trabajos así que quizá no, bueno, ahora lo comentaremos, es un trabajo que no es, que no quiero dedicarme en un futuro a ello, o sea, quiero Que no está relacionado con tu trabajo. Sí, lo que estudias, mi aspiración, exacto, yo estoy estudiando ingeniería y estoy trabajando en un trabajo en un campo de golf, que sí que es un hobby mío, pero no es mi aspiración a un futuro. Claro. Entonces, bueno, también he tenido otros trabajos así, pero ahora es el más reciente que he tenido. Y bueno, si quieres comentar tu experiencia o... O sea, yo, como él dice, a veces son trabajos que al final tenemos que optar porque somos gente que en sí no tenemos unos estudios, aunque estamos en eso, pero aún no tenemos el título para optar a los trabajos que
realmente queremos optar, qué es lo que hemos estudiado Sí. al final. Que yo también he comentado que tampoco quiero encasillarme en un trabajo física, o sea, estrictamente que sea de lo que haya estudiado y tal. Bueno, como un pequeño corte, entonces, como dije antes, en anteriores vídeos, yo tampoco quiero encasillarme en un trabajo como tal, porque creo que al final para conseguir una libertad financiera o algo así, o lo que yo creo más conveniente es al final tener tu propio negocio y tal. Pero con lo que decía Yamot en la experiencia laboral, yo he trabajado tanto en Burger King, ahora como en una finca, he tenido otros trabajos de semanales o diarios al final, de un día y tal, pero es eso, son trabajos que al final no tienes que sentirte mal por estar en estos metidos y que no estén relacionados con, primero, con tu objetivo de vida, con tus planes de futuro. Son al final trabajos de paso, como yo les llamo. Son trabajos que te sirven para ganar lo mínimo posible o lo que puedas para poder comprarte lo que necesites, ¿sabes? Sí, al final, de momento no, o sea, son cosas así temporales, como tú has dicho, pues para ganar un dinero y tener un poco una libertad así, tener tus ahorros, tu dinero y en un futuro pues ya aspirar a algo Mucho mejor. Sí, no, y es lo que dices. A ver, yo por suerte, bueno, no, quiero decir, lo que he trabajado he estado sí, contento, a gusto y mira, y este trabajo que he estado, pues además he tenido la suerte de que es una afición mía, pero como dices tú, Omar, o sea, tú has trabajado en lo que has dicho, lo de Burger King y lógicamente a lo mejor no es tu aspiración de futuro, pero no te hace sentir peor por haber trabajado en un sitio así. Exacto. O sea, quiero decir, es igual bueno, y al final ahí, bueno, todos los trabajos son igual de honrados O sea, claro, son trabajos. No queremos menospreciar esos trabajos, pero Claro. hay que decir que no hay que estancarse en esos trabajos tampoco. Que a lo mejor tú tienes 50 años y estás en un trabajo de esos, no pasa nada, pero tienes que tener la mentalidad para poder cambiar esa situación. O sea, no encasillarse en ese trabajo porque es lo que es la realidad. Al final son trabajos que no se puede aspirar a un sueldo mayor, no es escalable. Sí, son sueldos. O sea, aunque tú mismo rindas mucho en esos trabajos, no puedes llegar a aspirar a ser, yo que sé, un directivo y tal. Necesitas los estudios. Por eso es tan importante los estudios. No es solo apostar a un caballo ganador, a un sueño tuyo, sin el respaldo de los estudios. El respaldo del estudio te sirve para eso, para mejor. No, si en el caso X falle, digamos, un sueño tuyo propio, externo a la carrera o algo, pues que la carrera te sirva para al menos caer en un trabajo más o menos digno. Sí, Exacto. al final sí, los estudios es un punto que ayuda mucho a la hora de encontrar trabajo, pero bueno, no sé, creo que lo habíamos comentado en otros vídeos, que tampoco tener los estudios no te garantiza, a veces hay muchos factores a la hora de encontrar un trabajo. Claro. Pero los estudios está claro que ayudan y en el sitio que vayas a buscar trabajo, si ven que tienes unos estudios, pues o sea, estarás por encima quizá en uno que, bueno, es discutible, pero quizás estarás por encima en uno que no tiene estudios. Claro. Pero entonces por eso ahora nosotros dos estamos en esa etapa de, digamos, de formación universitaria, pero vamos haciendo pequeños trabajos, buscando cosas para no quedarnos ahí como estancados sí, estancados como solo en los estudios. Exacto. Y no sé, y tú, o sea, el objetivo es un poco resolver esta cuestión de
como que no os frustréis o no si nos frustréis, no os sintáis mal por estar en un trabajo, pues digamos, como precario o que tengas un poco sueldo. Uno siempre sí que has de tener la mentalidad de intentar siempre aspirar a algo más, pero si en esa situación te toca trabajar en un Burger King o en un Telepizza o lo que sea, pues tómate ese trabajo en serio al 100% y aprovechalo al máximo. Y si te lo tomas de esa manera, yo creo que las oportunidades te acabarán viniendo, te acabarán presentando otros trabajos, otras oportunidades. Y bueno, yo creo que, o sea, los dos tenemos, al menos yo por mi parte he trabajado en el mundo del golf, como he dicho. He estado también de monitor en un campamento unas 2 semanas y también estuve en una aparcacoches, o sea, no en sí aparcar el coche, sino en una boda, me acuerdo, tuve que... De vigilancia, ¿no? Sí, más o menos. Exacto, como era un parking así como una zona muy complicada. Sí. Y tenía pues que ayudar a la gente a que aparcara el coche y como digo, es un trabajo pues muy sencillo, muy tal, pero que tienes que dedicarle a hacer, o sea, darle la misma dedicación, implicación que un trabajo como si fuera un directivo de lo que sea, que a lo mejor es lo que uno siempre aspira a tener un cargo súper elevado, trabajar en una empresa top, con un cargo así grande, Sí. pero sí. Pero está bien lo que has dicho tú. O sea, lo que has dicho que es rendir bien en cualquier trabajo. O sea, aunque sea algo efímero ese trabajo, pero rendir bien al final. Sí. Porque yo, y por experiencia lo puedo decir, que si tú rindes en un trabajo cualquiera, como repartidor, como aparcacoches en este caso, pero si rindes bien, primero vas a contagiar el resto de tus compañeros y segundo, si a lo mejor la persona que está en un puesto más arriba que tuyo ve que trabajas bien, al final van a confiar en ti para futuros trabajos, sí. Van a mejor hablar bien para Correcto. X puesto a lo mejor y al final es eso, o sea, no vas a lograr nada si tú no trabajas bien en cualquier puesto, porque esto es, como tú has hablado al principio también, antes de que grabemos, estos trabajos te curten. ¿De qué manera? Te curten de manera de que primero, sabes valorar lo que es trabajar, digamos, si subes en un escalón más de un trabajo como ejecutivo, yo que sé, vas a saber valorar el trabajo de la persona que está abajo, porque lo has sufrido, Exacto, ¿sabes? Sí. O sea, te van a curtir de esa manera, te van a curtir en la manera de valorar tu salario cuando tengas un salario mayor, te van a valorar, te va a hacer curtir en la manera de esforzarte, aunque sea el mínimo trabajo, te va a hacer pues maximizar o elevar tu rendimiento. Sí. Y yo, bueno, quizá añadir a esto que dices, otro punto también que creo que es importante, es cuando empiezas en un trabajo cualquiera, es o al menos en mi caso, pues todo el entorno que tienes de gente, pues al final estás conociendo gente nueva, gente que desconocías y te tienes que integrar en ese grupo de trabajo y es una manera, al menos en mi caso, de activar un poco esta relación con las personas, esta relación de tienes un jefe que te dice pues haz estas cosas y lo que decías tú, pues todas estas cosas te van curtiendo para en un futuro pues aspirar a algo mejor o a emprender tú en cualquier cosa y es eso, no tener miedo, no tener vergüenza de empezar en trabajos, podríamos decir, como más
sencillos o más que no requieren, bueno, de... Sí, eso, o sea, eso también pasa mucho. O sea, yo he visto que mucha gente, digamos, le da como vergüenza trabajar en esos trabajos. Ya, O sea, que no es de vergüenza, que al final son trabajos que si estáis en una situación urgente, pues vais a acabar ahí a lo mejor. Pero que no es de vergüenza estar en esos trabajos. O porque es un trabajo X y mis compañeros dicen X que es malo y tal. ya, ¿Qué más da? O sea, al final es tu propia vida, al final. Y también otro punto que quería hablar es estos trabajos, primero, como primer punto es rendir bien. O sea, aunque sea un trabajo de bajo nivel o baja exigencia o tanto educativa, rendir como el que más. Y segundo, aprender de eso, aunque sea porque yo creo que de cualquier trabajo se puede aprender algo. Digamos, en el Burger King puedes aprender. He aprendido a cómo puedes liderar un equipo, puedes liderar o aprender también cómo va la cocina, el ritmo de la dinámica en los pedidos. ¿Pero tú estabas como atención al cliente o estabas...? Hacía de todo, en verdad. Claro, o sea, ahí te contratan para una cosa, pero después haces Acabas de todo, en verdad. Pues eso, otra vez, o sea, bueno, que estas situaciones al final... Digamos, tu trabajo de golf. Has aprendido a lo mejor pues a cómo tratar bien a un cliente y esa experiencia te va a ayudar para sí. En X futuro a lo mejor si montas una empresa de golf pues ya sabes cómo tratar Sí, porque a los clientes. A mí quizá lo más que quizá me ha ayudado, que lo que destacaría más es también por mi manera de ser, es como el trato con el cliente, que yo soy como así una persona como tímida o que le cuesta como decir las cosas. Pues en este trabajo pues tienes que ser tú muy directo y ir a la gente y decir pues, lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal. Y eso a mí pues noto que me ha ayudado o me está ayudando a nivel personal. Y son generar... Exacto. O sea, son trabajos simples, pero te dan habilidades complejas. Porque sí. son habilidades que no aprendes en la universidad. En la universidad no te dan no te enseñan la habilidad a cómo vender, a cómo organizar un equipo, a cómo X. Son habilidades, pues, al final, porque te has tirado al charco, al final. Si no te tiras al charco no vas a aprender ninguna habilidad de estas. Claro. Si vas a querer tener esas habilidades porque sí, pues no. O sea, tienes que primero jugar en el charco y después ya sabes cómo jugarlo. ¿Sabes? Sí, o sea, una vez pues como dices, te has tirado al charco, tienes que a mí en este trabajo, pues, y si había situaciones que no sabía cómo gestionarlas o cómo, y me ponía pues a lo mejor muy nervioso, muy tal, pero al final, bueno, siempre tienes, en este caso la persona que como que me dirigía, pues era una persona muy amable y muy accesible y me ayudaba, pero siempre se te van a... Cuando empiezas un trabajo siempre se te van a generar así situaciones como incómodas o difíciles, y eso es lo que al final es un aprendizaje que te llevas y para un futuro que, como hemos dicho, en principio ninguno de los dos no pensamos yo a lo mejor de momento trabajar en un campo de golf como Marshall, se llama la función que hago. Toda la vida. En principio no, pero bueno, quién sabe, pero lo hago como formación porque me gusta el deporte y es un poco eso, no sé si ¿quieres añadir algo más? No, es que es eso, al final. Y además, es como todo. A lo mejor en un trabajo X no tienes la experiencia de... Ya no digo de la experiencia de trabajar en un trabajo como estos, también la experiencia de cómo relacionarte con los compañeros, cómo relacionarte con tu jefe en este caso. Tú comentas que has tenido un jefe, un coordinador, en este caso amable. Sí. Digamos, el mío ha sido yo he tenido ambas vertientes, uno amable y otro más cabrón, ¿sabes? Sí. Uno más que no te exigía más porque no es que te exija más, era que más, ¿cómo se le puede decir? Era más criticón y tal, pero bueno. Ya. Pero esa experiencia te da saber cómo lidiar primero con esas personas. Sí. Que después lo puedes transferir a la vida real, o sea, no tiene que ser todo en la vida laboral. También
Sí, eso es todo lo sí, bueno, hemos comentado los dos. Sí, yo también he tenido, digamos, en este caso una experiencia que es, yo he tenido, como yo soy muy, de principio no soy muy, como que no soy muy de confianza, o sea, ¿cómo se puede decir? No es que sea muy de confianza, como que primero no soy muy, no es que empatice, primero no me atrevo a relacionar muy rápido con las personas, no quiero encariñarme muy rápido con las personas, pero a la vez, a la que pasaron unos días más con esa persona, a las semanas, ya más como que cojo más confianza, Vale. y a lo mejor le cuento unas cosas que yo pienso que no lo va a decir a otro, pero tú no sabes cómo puede actuar esa persona. Y ahí yo también, ahí no medía mejor ciertos actos yo, porque yo me acuerdo que tuve unos compañeros y tal de trabajo que yo le decía a X persona y después este le decía al coordinador, Ya le dije. ¿sabes? Y yo pensaba que tenía la confianza X, pero después no. O sea, eso también te puede curtir, primero, para futuros trabajos, para tener una barra que delimite la confianza y tal, para no excederte, porque si te excedes a lo mejor te perjudica a ti. O sea, Sí. pero eso no te enseña la universidad, te dice, no, la asignatura de la confianza con los empleados, no, eso no te lo da. O sea, eso te lo da, pues, al Sí. final, con experiencia laboral, ya sea un trabajo medio, bajo o alto, al final. Sí, esto que dices yo que podría decir, o sea, que has de tener con tus compañeros de trabajo, si puedes, o sea, lógicamente tener una buena relación, pero muchas veces, a veces es perjudicial o puede llegar a ser perjudicial, pues llegar como a una amistad más allá, o sea, porque a veces pues te puedes encontrar con algún, mejor en tu caso, pues con un compañero de trabajo, pues que hablará demasiado luego y eso al final pues te acabará perjudicando a ti. Entonces, quizá en esos casos, pues sí, como has dicho, has de saber tú marcarla como una barra como limitadora de pues a esta persona pues no la voy a tratar como un compañero de trabajo, no como un amigo. Claro, no sé si me explico. Sí, sí. O sea, medir la faceta de compañero de trabajo y la faceta de amigo, en este caso. Sí, que lógicamente en el trabajo se trata de que todo el mundo se lleve bien y que haya un buen ambiente de trabajo, pero saber distinguir entre lo que es el trabajo y luego en lo que es la vida como social. Y lo que es en mi experiencia, pues sí que he tenido, no he tenido nunca ni así ningún problema. Sí que quizá ahora sí recordando en algún trabajo así de verano, así de monitor, sí que me estiraron un poco de las orejas porque con los compañeros, o sea, al menos el jefe quizá no estaba muy contento con nosotros. O sea, yo rendía bien, pero quizá, o sea, era verano, por la noche, con los monitores hacíamos y nos llamaron la atención, y entonces también eso hay que saber, pues eso, distinguir de lo que es que luego yo al día siguiente yo creo que rendía bien y hacía lo que me tocaba, pero digamos, al jefe le llegaban todas estas cosas y lógicamente no hay que hacerlas, pero todo esto ahora no sé si volvería a trabajar a este sitio, pero si volviera a trabajar, pues ya iría con otra mentalidad, pues intentar no desviarme de lo que es centrarme más en el trabajo. Exacto. O sea, podemos decir ahí también, o sea, como dos conclusiones de la experiencia ahí se puede decir. Primero, medir la confianza con los compañeros, no excederse, o sea, no, aunque a lo mejor esa persona te muestre mucha simpatía o mucha amabilidad, sí tienes que distinguir que es una persona al final de compañero de trabajo, o sea, a lo mejor tenéis suerte y no os encontráis con este tipo de personas, pero en la mayoría de trabajos, la mayoría de compañeros tenéis que delimitar esa barrera de confianza. Y segundo también, yo creo que a veces tenemos jefes que aunque trabajemos o sentamos nosotros, que también yo creo que
si nosotros nos sentimos que trabajamos bien, a lo mejor también en la realidad trabajamos bien. Y a lo mejor la mayoría de jefes es criticar por criticar al final. Los jefes, sí, que a veces... O sea, a veces te dicen que no estás rindiendo bien y tal, pero por decir ya, o sea, porque les toca y es su labor a lo mejor. Ya. Pero tú realmente estás rindiendo bien. Te notas, Sí, exacto. Y que tampoco que te afecte tanto la opinión de estas personas al final. Sí. Tampoco tú puedes, primero, que no te condicione el futuro estos trabajos. Y segundo, que no te condicione la palabra de tus jefes, en este caso, digamos, si te dicen, oye, eres un inútil, no vas a poder más, yo qué sé, que eso no te afecte tanto, que al final son las palabras de una persona que, primero, a lo mejor ha tenido un mal día o porque su manera de hablar es solo criticar y criticar y criticar y ya está. Sí, que no te... Sí, que habrán jefes y que tendrán esta manera de expresarse, pero que no te... Que no te haga sentir mal. Sí, a mí, por ejemplo, yo, así como más personas... Bueno, esta experiencia que tuve en esto de verano, pues el jefe nos riñó y a mí, pues eso o sea, me molestó, Claro, en el momento te molesta. me picó, pero en el fondo, luego pensándolo así como fríamente, pensé pues que sí tenía razón, que había cosas que no las había hecho bien y eso... O sea, me sirvió un poco como para intentar darle atención y ya está. Sí, atención y dejar de hacer pues, tonterías y hacer rendir más. O sea, bueno, ya como he dicho, en el trabajo yo al menos yo consideraba que rendía bien, pero quizá hacía cosas fuera del trabajo, o sea, en el horario del trabajo que no estaban bien. Y no sé si algún punto más que se te ocurra que podamos... Bueno, a ver. Otro... más o menos que yo quería hablar y tal, es, aparte ya esto ya fuera de trabajo y tal, algo más personal. Digamos, como, vale, yo siempre digo que es muy difícil decir nuestro plan de vida futuro, porque no sabemos las circunstancias, lo que pasará, yo que sé, 1 año, 2 años y 3 años, pero más o menos tú quisieras siempre trabajar en un puesto de trabajo, más pregunta personal y tal. ¿Te gustaría trabajar en un puesto de trabajo toda tu vida? ¿Quisieras montar una empresa? ¿Quisiera, yo qué sé, hacer las dos a la vez? O yo qué sé, más o menos como plan y tal. Que ya lo he dicho ya, que todos podemos tener un plan, pero sí, el plan se puede joder mañana porque ha pasado X. Pues, ya, sí, pues, buena pregunta, la verdad. Ahora mismo no tengo... No lo sé, yo o sea, estoy quizá como muy centrado en los estudios y ya como he comentado, pues estos trabajos que me van saliendo, pero como trabajo como tal, lo que es mi rama o mis estudios, ingeniería, pues no he encontrado nada o no he visto ninguna oportunidad. Sí que ahora he empezado tampoco mucho, pero algo me he informado sobre prácticas. Bueno, las prácticas, tú también tendrás prácticas en tu universidad, pues eso es una gran... O sea, para comenzar ya. Sí, para comenzar a buscar, y eso a veces en las prácticas yo conozco casos o he escuchado de gente que empieza en unas prácticas y al final pues esa misma empresa de las prácticas pues les acaban contratando y están ahí, y que no quiere decir, como dices, que no vayas a trabajar allá de por vida, pero al menos ya, empiezas acabas la carrera y ya empiezas con... Sí, pero ahora como plan así de futuro no sabría decirte. Sí que yo creo que quizá empezar así como de cero, uno solo es como muy difícil, empezar a emprender, siempre todo es ponerse, pero yo te diría, pues, encontrar alguna empresa relacionada con la ingeniería, en este caso, en mi caso, pero no... Y luego ya quizá ahí empezar a ascender o buscar otras cosas más. Eso yo también lo he dicho, o sea, escalar al final. Para escalar al final tienes que tener primero un dinero base para poder proyectar ese proyecto que tengas X. Por eso, el trabajo no hay que verlo como algo malo. O sea, primero hay que focalizarlo como algo... Primero, algo que te va a pasar, como yo siempre he dicho,
de aquí o el 90% de nuestra vida vamos a pasarnos trabajando, de alguna manera, estudiando, trabajando, o sea, o haciendo X, siempre nos vamos a pasar trabajando. Entonces, primero hay que trabajar en lo que nos gusta. Que trabajemos en trabajos como el Burger King, como lo de golf, sea significado que estamos desperdiciando años de trabajo que nos gusta. No, son trabajos que nos van a ayudar para conseguir ese trabajo ideal en este caso. Primero conseguimos trabajos así como digamos, de paso y tal, y al final después conseguimos otro trabajo relacionado con lo que hemos estudiado. Que eso nos va a aportar unos ingresos ya más o menos altos, medios. Sí. Y después esos, con el paso del tiempo, ahorrar, para después escalar a otra cosa y después a otra cosa. O sea, y con lo que voy es, no hay que estancarse primero en el trabajo de abajo. O sea, hay que ir más o menos en la medida a progresar en esta vida, yo creo. Sí, o sea, siempre hay muchas situaciones, pero yo creo que uno ha de aspirar a más siempre. Sí, no puedes quedarte y puedes trabajar en el Burger King y tener tus ingresos así medios, o sea, o los que sean, pero y estar tú feliz y tener tu vida tal, pero bueno. Pero yo lo veo así como escalones al final, ¿sabes? Porque si tú estás en un escalón de abajo, pero te despiden en el escalón 1, ya te caes al precipicio. Pero si estás en el escalón 2 o 3, como digo, si estás en el 3, caes al 2. Si estás en el 2, caes al 1. O sea, más o menos tienes como un respaldo en este caso. Vale. Y para más o menos hacer las cosas que tú quieres, siempre tienes que necesitar un salario continuo, porque no hay que mentir, o sea, si tú quieres emprender desde cero va a ser muy difícil, porque primero, para emprender los ingresos no van a ser tan frecuentes como una nómina en un trabajo de prácticas o un trabajo más o menos X. Los salarios es un salario que tienes ahí más o menos asegurado, se puede decir, que ya te da primero una estabilidad, tanto emocional como económica. Vale, ya sí. que emprender así, un mes puedes hacer 1000 y al otro puedes hacer 0, ¿sabes? Sí, correcto. Entonces, o sea, sí, empezar como así de cero Es muy difícil. es difícil, se puede, no estamos diciendo que no se intente, Sí. pero Hay que intentar eso. Yo creo que, como también lo había en un vídeo, o sea, es la manera más segura para progresar es eso, ir compaginando las dos cosas a la vez. Primero, ir empezando ya más o menos lo que tú quisieras vivir, como un proyecto que ya más o menos te rinda, o que sepas que en el futuro, si eres muy bueno en eso, te va a aportar la libertad financiera en este caso. Pero eso es como aspiración, pero tienes que ser un poco real y tener como un trabajo estable para poder retroalimentar lo que tú realmente quieres como sueño. Sí. Es eso y no sé, yo creo que no sé si estamos, que hemos tratado bastante. Sí, hemos abarcado yo creo que todo ya. Hemos abarcado tanto como experiencia Sí, laboral. nuestra experiencia que en la de los dos, como bueno, es podríamos decir corta o Sí. pequeña, pero algo tenemos y no, en mi caso no, o sea, y sí que bueno, hay casos y conozco gente, mejor en la universidad, que sí como que tienen como esa necesidad o sea, como de trabajar, porque a lo mejor pues ellos sí, o sea, sus estudios se lo pagan ellos o lo combinan, o a la mitad a lo mejor lo pagan ellos y sus padres. Entonces ahí sí que te entra ese espíritu o esa necesidad por trabajar. En mi caso, o sea, sí, podría decir que lo hago como algo más para formarme y bueno, y sí también ir consiguiendo unos ahorros. Pero bueno, o sea, ¿qué es eso? No quedarse parado, hacer cosas, buscar
Si no tienes esa necesidad de trabajar, aún así busca algo, porque al final en un futuro eso te ayudará, ese trabajo, el que sea, te dará una experiencia, una base que para el futuro, para trabajar en lo que tú tienes pensado. Y no sé, yo creo que por mi parte... No sé. Sí, yo creo que ya hemos abarcado de todo, y es como también se puede más o menos relacionar con la vida y eso, que tampoco hay que quedarse parados al final. Al final cada día es un día más y un día menos para que nos entierren, pero hay que siempre, como hemos dicho, parte de nuestra vida va a ser trabajar, intentar en la medida posible que sea un trabajo el que nos guste. Sí. Y que no pasa nada si actualmente nos encontramos en una situación de un trabajo que no nos guste, pero que no sea una razón de no progresar o de quedarnos ahí estancados, la verdad. Siempre ir progresando en esta vida, aunque sea con trabajos así, pero mucha gente, como he dicho siempre en anteriores vídeos también, que mucha gente grande ha empezado desde trabajos más humildes, y eso no les ha hecho ni menos ni más, les ha hecho pues al final poder valorar desde, digamos, estos empresarios altos, les ha hecho valorar a la gente más humilde y tal. Y también primero te da valores, te da esa capacidad de valorar y de reconocer el trabajo de una persona, aunque sea esté en situaciones económicas muy preocupantes o ¿cómo se le puede decir? Como situación económica muy baja, digamos, en este caso. Sí, sí. Pues poder más o menos simpatizar con estas personas. Bueno, yo creo que es todo. Sí. Bueno, espero que os haya gustado esta charla. Y bueno, yo creo que... ¿Tú quieres algo más comentar para finalizar este vídeo? Yo creo que ya creo que la verdad se me han agotado las ideas. Nada, dar las gracias como otra vez, y cuando quieras hacemos otra charla de cualquier tema. Yamot siempre está invitado aquí. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, comentar y darle like. Nos vemos en la próxima. Adiós.